las calumnias que llevamos escuchando 8 años, los propios miembros... Durante años se habló de sanciones, comunicados oficiales y versiones incompletas, pero muy pocos se detuvieron a mirar lo que realmente estaba ocurriendo detrás de las puertas del Vaticano. Esta historia no comenzó de un día para otro, ni se explica con titulares rápidos. Se fue construyendo en silencio entre decisiones reservadas, tensiones acumuladas y señales que muchos prefirieron ignorar. Hoy, esas piezas finalmente encajan y revelan un escenario mucho más profundo de lo que se dijo públicamente. Antes de continuar, deja tu me gusta, suscríbete al canal, activa el icono de las notificaciones y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video, porque tu apoyo es clave para que este contenido llegue a más personas. Quédate hasta el final, porque la última revelación no solo cambia la forma de entender esta intervención, sino que te dejará verdaderamente impactado. A finales del siglo XX, mientras gran parte del mundo católico enfrentaba una profunda crisis de identidad, vocaciones en caída y comunidades cada vez más envejecidas, comenzó a gestarse un movimiento que no seguía las reglas habituales de su tiempo. No surgió como respuesta a estrategias pastorales modernas ni como fruto de campañas institucionales, sino como una propuesta que miraba deliberadamente hacia el pasado para responder a las inquietudes del presente. En un contexto marcado por la confusión doctrinal y la fragmentación interna, los heraldos del Evangelio aparecieron ofreciendo algo que muchos jóvenes sentían haber perdido: claridad, orden, belleza y sentido de misión. Su lenguaje no era el de la adaptación al mundo, sino de la confrontación espiritual con una cultura que consideraban desorientada. Desde sus primeros pasos, el movimiento llamó la atención por su estética inconfundible, inspirada en símbolos medievales, por su disciplina visible y por una espiritualidad que exaltaba el sacrificio, la obediencia y la entrega total. Mientras otras instituciones luchaban por mantener seminarios abiertos, los heraldos comenzaban a atraer vocaciones con una rapidez inusual, formando comunidades desde cero y expandiéndose hacia distintos continentes en tiempo récord. Este crecimiento no fue casual, sino consecuencia de una propuesta que ofrecía pertenencia, identidad fuerte y una narrativa clara de lucha espiritual en un mundo percibido como decadente. Para muchos jóvenes, ingresar a los heraldos significaba encontrar un rumbo firme en medio del caos, una familia espiritual con reglas definidas y un ideal elevado por el cual vivir. Esta combinación de mística, disciplina y estética solemne generó admiración en sectores importantes de la Iglesia, especialmente entre quienes veían en el movimiento una posible respuesta al declive vocacional que afectaba a tantas diócesis. Sin embargo, desde su origen, este mismo carácter excepcional que impulsó su expansión también sembró interrogantes silenciosos, porque cuando una obra crece tan rápido y con una identidad tan marcada, inevitablemente despierta no solo entusiasmo, sino también preguntas profundas sobre sus fundamentos, su equilibrio interno y el tipo de formación que está moldeando a quienes se entregan por completo. Con el paso de los años, el avance de los heraldos del Evangelio dejó de ser un fenómeno local para convertirse en una realidad global imposible de ignorar. Nuevas casas surgían en grandes ciudades, comunidades se consolidaban en distintos continentes y eventos multitudinarios reunían a miles de personas atraídas por una propuesta que combinaba solemnidad, orden y una espiritualidad claramente definida. En un momento en que muchas instituciones luchaban por sobrevivir, los heraldos parecían desafiar las estadísticas, multiplicando vocaciones y ampliando su presencia con una eficiencia que despertaba asombro. Este crecimiento no pasó desapercibido en Roma, donde algunos sectores comenzaron a ver en el movimiento una señal de esperanza frente al agotamiento pastoral que afectaba a buena parte de la Iglesia. La aprobación pontificia recibida en los primeros años del nuevo milenio fue interpretada como una confirmación clara de su legitimidad y como una puerta abierta para que su carisma se expandiera sin mayores obstáculos. A partir de ese reconocimiento, el impulso fue aún mayor, fortaleciendo su estructura interna y consolidando una imagen de solidez doctrinal y disciplina ejemplar. Sin embargo, a la par del entusiasmo, comenzaron a surgir miradas más cautelosas. Algunos obispos y sacerdotes, aunque impresionados por los resultados visibles, se preguntaban cómo se sostenía internamente un crecimiento tan acelerado sin generar tensiones ocultas.
Otros observaban con atención el fuerte centralismo del movimiento y la uniformidad casi absoluta de sus miembros, preguntándose si esa cohesión respondía únicamente a una convicción libre o si existían dinámicas internas más complejas. Estas inquietudes no se expresaban públicamente, sino en conversaciones privadas, informes discretos y consultas enviadas en silencio a oficinas romanas. Para la mayoría de los fieles, los heraldos seguían siendo un ejemplo de vitalidad y fervor, pero en ciertos sectores de la Iglesia comenzaba a instalarse una sensación ambigua. Admiración por lo que parecía funcionar y al mismo tiempo una prudencia creciente ante la posibilidad de que detrás de una imagen impecable se estuvieran gestando desafíos estructurales aún invisibles. Esa tensión inicial, casi imperceptible para el gran público, fue el primer indicio de que el éxito extraordinario del movimiento también traería consigo un escrutinio cada vez más atento. A medida que la expansión de los heraldos del Evangelio continuaba avanzando sin freno, comenzaron a aparecer señales discretas que, aunque aisladas en un inicio, poco a poco empezaron a formar un patrón inquietante. No se trataba de escándalos visibles ni de acusaciones públicas, sino de pequeñas alertas que circulaban en voz baja dentro de ciertos ambientes eclesiales. Testimonios de antiguos miembros que hablaban de experiencias difíciles de procesar, dudas expresadas en reuniones privadas y consultas enviadas con cautela a autoridades superiores comenzaron a abrir una grieta silenciosa en la imagen de armonía absoluta que el movimiento proyectaba hacia el exterior. Mientras tanto, desde fuera, los heraldos seguían mostrando una imagen impecable: ceremonias solemnes, disciplina visible, jóvenes comprometidos y una estética cuidadosamente cuidada que reforzaba la percepción de orden y coherencia. Esta diferencia entre la imagen pública y las inquietudes privadas comenzó a llamar la atención de sectores más prudentes dentro de la Iglesia, que se preguntaban si la cohesión aparente no estaba ocultando tensiones internas aún no resueltas. Roma, acostumbrada a observar con paciencia antes de intervenir, comenzó a recibir cartas, informes y comentarios provenientes de distintos países, todos con un tono similar. No denunciaban delitos ni irregularidades graves, pero pedían discernimiento. El crecimiento era innegable, pero la pregunta que empezaba a resonar era si ese crecimiento estaba acompañado de una madurez espiritual suficiente para sostenerlo en el tiempo sin afectar la libertad interna y el equilibrio humano de sus miembros. Conforme las inquietudes internas comenzaron a tomar forma, la atención de algunos observadores se centró en un elemento clave para comprender la dinámica del movimiento: la figura del fundador y el tipo de autoridad espiritual que ejercía sobre la comunidad. En toda obra religiosa naciente, el carisma fundacional cumple un papel decisivo, pero en el caso de los heraldos del Evangelio, ese carisma parecía adquirir una intensidad particular. Para muchos miembros, el fundador no era solo el origen de una inspiración inicial, sino una referencia constante, casi permanente, que orientaba decisiones, interpretaciones espirituales y modos concretos de vivir la vocación. Esta centralidad generaba admiración y gratitud en quienes veían en él un guía providencial, capaz de transmitir con claridad un ideal de vida exigente y coherente. Sin embargo, para otros, especialmente para quienes observaban desde fuera, comenzaba a surgir una pregunta delicada: ¿hasta qué punto esa autoridad favorecía una obediencia libre y madura, y en qué momento podía transformarse en una dependencia excesiva? Algunos testimonios señalaban que el discernimiento personal quedaba, en la práctica, subordinado a la lectura espiritual del liderazgo central, creando una uniformidad interior que iba más allá de la disciplina común propia de la vida consagrada. Esta obediencia, entendida como virtud esencial dentro del movimiento, era presentada como un camino seguro de santificación, pero al mismo tiempo despertaba inquietudes sobre la capacidad real de los miembros para tomar decisiones personales sin mediación constante. En ambientes romanos, la preocupación no se enfocaba en una supuesta mala intención, sino en el riesgo pastoral de un modelo demasiado centralizado, donde la figura fundacional adquiría un peso que podía dificultar la autonomía espiritual. Mientras tanto, dentro de la comunidad, estas observaciones eran percibidas como incomprensión del carisma y como un intento de diluir una identidad construida precisamente sobre la fidelidad absoluta.
Esta diferencia de percepciones fue profundizando una brecha silenciosa entre la autoimagen del movimiento y la lectura que algunos sectores de la Iglesia comenzaban a hacer de su estructura interna, preparando el terreno para un análisis mucho más riguroso que llegaría en los años siguientes. El equilibrio frágil entre admiración y preocupación se rompió cuando comenzaron a circular, de forma reservada, una serie de grabaciones internas que la existencia de las cuales era desconocida para la mayoría de los fieles e incluso para muchos miembros del propio movimiento. Estos registros no surgieron como material público ni como denuncias formales, sino como documentos que empezaron a compartirse en círculos muy concretos, generando desconcierto inmediato entre teólogos y responsables pastorales. Lo que mostraban no era una escena aislada ni un acto fácilmente explicable, sino prácticas espirituales que, aunque vinculadas a elementos tradicionales de la fe católica, aparecían realizadas de un modo poco común y difícil de encuadrar dentro de los criterios oficiales de la Iglesia. En las grabaciones se observaban diálogos prolongados durante oraciones intensas, en los que se atribuía valor informativo a voces que afirmaban proceder del ámbito del mal, algo que desde hace siglos la Iglesia desaconseja explícitamente por los riesgos de confusión espiritual. Para muchos especialistas, el problema no era solo la forma, sino la lógica interna que parecía sostener estas prácticas, ya que convertían una experiencia espiritual extrema en un espacio donde se formulaban preguntas, se buscaban respuestas y se construían interpretaciones teológicas sensibles. Lo que elevó aún más el nivel de alarma fue la aparición de referencias directas a figuras internas del movimiento y a su fundador, presentados con un papel espiritual singular que, según algunos analistas, podía interpretarse como una exaltación desproporcionada dentro de la historia de la salvación. Estas imágenes comenzaron a circular con rapidez fuera de los ámbitos reservados, y cuando fragmentos llegaron a manos de medios de comunicación, el impacto fue inmediato. En cuestión de días, aquello que durante años había sido objeto de análisis silencioso se transformó en un escándalo público de alcance internacional. Para el Vaticano, las grabaciones actuaron como un punto de no retorno, ya que evidenciaban la necesidad urgente de intervenir no solo por razones administrativas, sino por la posible existencia de interpretaciones doctrinales internas que requerían una corrección clara y directa. Cuando fragmentos de las grabaciones comenzaron a circular fuera de los ambientes reservados, la situación cambió de manera abrupta y definitiva. Lo que durante años había sido objeto de análisis discreto dentro de oficinas romanas y conversaciones privadas entre especialistas, pasó de repente al centro del debate público. Medios de comunicación de distintos países accedieron al material y lo presentaron como una revelación impactante, generando titulares que rápidamente cruzaron fronteras y despertaron reacciones intensas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Para muchos fieles, que hasta entonces solo conocían a los heraldos del Evangelio por su estética impecable y su disciplina visible, las imágenes resultaban difíciles de comprender y aún más de conciliar con la imagen que se había construido durante años. La sorpresa dio paso a la confusión y, en algunos casos, a la desconfianza. Mientras tanto, el Vaticano se encontró ante una presión inesperada. Ya no se trataba solo de evaluar documentos o discernir en silencio, sino de responder a un escándalo que crecía día tras día y que amenazaba con erosionar la credibilidad institucional si no se actuaba con rapidez. En ese contexto, decisiones que habían sido postergadas en espera de mayor claridad comenzaron a acelerarse. Los heraldos, por su parte, reaccionaron defendiendo la legitimidad de su vida espiritual y señalando que las grabaciones habían sido sacadas de contexto, insistiendo en que no existía ninguna intención de apartarse de la doctrina católica. Sin embargo, la dinámica mediática ya había tomado su propio rumbo. Analistas, teólogos y opinadores comenzaron a debatir públicamente sobre la legitimidad de ciertas prácticas, mientras la palabra controversia se volvía inseparable del nombre del movimiento. El contraste entre la imagen solemne que los heraldos seguían mostrando y las acusaciones que circulaban en los medios profundizó la sensación de crisis. Para Roma,
el problema ya no era solo doctrinal, sino también pastoral y comunicacional. Cada día de silencio alimentaba nuevas interpretaciones, y cada intento de aclaración parecía insuficiente para frenar la avalancha de cuestionamientos. Así, lo que comenzó como un discernimiento interno se transformó en un escándalo mediático de gran escala, obligando a la Santa Sede a asumir un papel activo y visible en un conflicto que a partir de ese momento ya no podría resolverse lejos de la mirada pública. Mientras el debate doctrinal ocupaba titulares y mesas de análisis, un frente aún más delicado comenzó a ganar fuerza y cambió por completo el tono de la discusión. No surgió desde documentos teológicos ni desde oficinas eclesiásticas, sino del dolor de familias que afirmaban haber visto transformarse radicalmente la relación con sus hijos después de que estos ingresaran a instituciones vinculadas a los heraldos del Evangelio. Padres y madres comenzaron a relatar experiencias marcadas por el distanciamiento emocional, describiendo cómo jóvenes que antes mantenían vínculos cercanos pasaban a mostrar rechazo, frialdad o una actitud de desconfianza hacia su propio entorno familiar. Según estos testimonios, el cambio no era inmediato ni forzado, sino progresivo y sutil, acompañado con un lenguaje espiritual que presentaba a la familia como un obstáculo para la vocación o como una influencia negativa que debía ser superada. Estas declaraciones, cargadas de angustia y frustración, se fueron organizando en grupos que, especialmente en Brasil y en algunos países de Europa, decidieron llevar el tema a la esfera pública. Así comenzó a utilizarse con fuerza la expresión alienación parental religiosa, un concepto que encendió un debate profundo sobre los límites entre la formación espiritual y la libertad afectiva de menores y jóvenes. Aunque los heraldos respondieron señalando que todas sus actividades contaban con autorizaciones legales, permisos firmados por los padres y en algunos casos decisiones judiciales que no encontraban delito alguno, la discusión ya había superado el ámbito jurídico. Para la opinión pública, el centro del problema no eran los documentos, sino las historias humanas que mostraban familias rotas emocionalmente. Cada testimonio amplificaba la percepción de que algo más profundo estaba ocurriendo en el interior del movimiento. Incluso cuando varias denuncias fueron archivadas por falta de pruebas concluyentes, el impacto mediático no se disipó. La palabra secta comenzó a aparecer en reportajes y debates televisivos, aún sin respaldo canónico, marcando un punto de quiebre en la imagen pública de los heraldos. Esta presión social creciente colocó al Vaticano en una posición compleja, pues ya no se trataba solo de discernir cuestiones internas, sino de responder al dolor humano que se estaba atribuyendo, con o sin razón jurídica, a una institución eclesial. Ante la acumulación de inquietudes doctrinales, tensiones sociales y una presión mediática que no dejaba de crecer, el Vaticano comprendió que ya no bastaba con analizar informes a distancia ni escuchar testimonios de manera fragmentada. La situación exigía una intervención directa y profunda, y por eso se activó uno de los mecanismos más serios y excepcionales dentro de la estructura de la Iglesia: la visita apostólica. Este procedimiento, reservado para casos de especial gravedad o complejidad, implica el envío de delegados de la Santa Sede para observar desde adentro la vida cotidiana de una institución, evaluar su gobierno, su formación espiritual y su fidelidad a la doctrina universal. Cuando en 2017 se anunció oficialmente la designación de los visitadores, la noticia cayó como un golpe inesperado entre los heraldos del Evangelio. Para muchos de sus miembros, convencidos de la legitimidad de su carisma y de la rectitud de su misión, la visita fue recibida con una mezcla de confianza y desconcierto. Algunos la interpretaron como una oportunidad para aclarar malentendidos, mientras otros la vivieron como una señal de desconfianza injusta. Durante meses, los enviados romanos recorrieron comunidades en distintos países, ingresaron a casas de formación, entrevistaron a sacerdotes, religiosos y jóvenes, y analizaron programas educativos, estatutos internos y archivos reservados.
No se trató de una inspección superficial, sino de una inmersión profunda en la vida real del movimiento, observando cómo se vivía la obediencia, cómo se acompañaba espiritualmente a los miembros y cómo se tomaban las decisiones. Cada conversación, cada documento y cada práctica cotidiana era evaluada a la luz del discernimiento eclesial. Para los heraldos, este proceso marcó un antes y un después, porque por primera vez su identidad interna estaba siendo examinada directamente por Roma. Aunque hacia el exterior se mantenía una imagen de normalidad, dentro de la institución comenzó a instalarse una sensación de incertidumbre. Nadie sabía con certeza cuáles serían las conclusiones ni qué consecuencias podría traer un informe que, aún sin ser público, tendría un peso decisivo en el futuro del movimiento. Después de meses de entrevistas, observaciones y análisis detallados, la visita apostólica llegó a su fase más delicada, la redacción del informe final. Un documento extenso, reservado y destinado exclusivamente a las más altas instancias de la Santa Sede, cuyo contenido nunca fue publicado de manera íntegra. Este silencio oficial no hizo más que alimentar la expectativa y la especulación tanto dentro como fuera de los heraldos del Evangelio. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir referencias indirectas y coincidencias en distintos testimonios que permitieron reconstruir, al menos en parte, el tono general de sus conclusiones. Según diversas fuentes, los visitadores no habrían señalado delitos civiles o irregularidades penales, pero sí habrían expresado preocupaciones consideradas serias en relación al estilo de gobierno interno, la formación espiritual de los miembros y en ciertos enfoques doctrinales que requerían una clarificación urgente. En particular, se habría puesto el acento en una obediencia excesivamente centralizada, en la dificultad para el discernimiento personal autónomo y en el riesgo de que algunos miembros desarrollaran una dependencia espiritual poco saludable hacia sus superiores. Estos elementos, aunque sutiles, eran vistos por Roma como suficientemente relevantes como para justificar una intervención más estrecha. El informe también habría señalado tensiones entre la imagen externa de orden y armonía y la realidad interna vivida por algunos miembros, especialmente los más jóvenes en formación. Para el Papa Francisco, que recibió el documento, estas conclusiones representaban un llamado de atención que no podía ser ignorado. La Iglesia, según esta lectura, tenía la responsabilidad de actuar antes de que esos riesgos se consolidaran y causaran un daño mayor. Para los heraldos, en cambio, el hecho de que el informe no se hiciera público generó una profunda sensación de indefensión. Sin acceso al texto completo, muchos miembros percibieron las decisiones posteriores como desproporcionadas o basadas en interpretaciones parciales. Este contraste de percepciones intensificó la tensión existente y dejó al movimiento en una posición vulnerable, esperando medidas que aún no se anunciaban, pero que ya se presentían, inevitables. Así, el informe reservado se convirtió en una pieza clave de todo el conflicto, no por lo que se dijo abiertamente, sino por el peso silencioso que tendría en las decisiones que estaban por venir. Cuando el contenido del informe comenzó a traducirse en orientaciones concretas desde Roma, el conflicto dejó de ser implícito y se transformó en un enfrentamiento abierto entre dos visiones profundamente distintas de la vida religiosa. Por un lado, el Vaticano interpretó que la situación exigía una reforma seria y gradual, centrada en corregir estilos de gobierno demasiado concentrados, revisar métodos formativos y garantizar que la libertad de conciencia de cada miembro estuviera plenamente protegida. Desde esta perspectiva, no se trataba de negar el carisma ni de destruir la obra, sino de purificarla para asegurar su sostenibilidad espiritual a largo plazo dentro de la comunión eclesial. Del otro lado, los heraldos del Evangelio vivieron estas indicaciones como un cuestionamiento directo a su identidad más profunda. Para ellos, la disciplina estricta, la obediencia centralizada y la cohesión interna no eran defectos a corregir, sino pilares esenciales de una misión que había demostrado frutos visibles y vocaciones abundantes.
Esta diferencia de lectura generó un diálogo cada vez más tenso, donde ambas partes parecían hablar lenguajes espirituales distintos. Roma insistía en la prudencia, la moderación y la necesidad de introducir límites claros al ejercicio de la autoridad, mientras que los heraldos defendían con firmeza un modelo que consideraban probado y legítimo, avalado además por aprobaciones pontificias previas. Con el paso de los meses, la desconfianza fue creciendo. Cada gesto era interpretado como una provocación y cada solicitud de cambio como una amenaza a la forma de vida de muchos. En lugar de acercar posiciones, los intentos de corrección aumentaron la sensación interna de estar siendo incomprendidos y perseguidos por no encajar en el modelo eclesial dominante. Para el Vaticano, la resistencia confirmaba la necesidad de una intervención más firme. Para los heraldos, esa misma intervención reforzaba la convicción de que estaban siendo juzgados injustamente. Así, lo que pudo haberse resuelto mediante ajustes progresivos y diálogo abierto derivó en una polarización creciente que afectó no solo a la institución, sino también a la percepción de muchos fieles. El conflicto ya no era técnico ni administrativo, sino profundamente espiritual, y el margen para una reconciliación sencilla comenzaba a reducirse de manera alarmante. El momento más duro de toda la intervención llegó cuando el Vaticano anunció una decisión que pocos imaginaban y que golpeó directamente el corazón de la obra. No se trató de una reforma administrativa ni de un ajuste disciplinario menor, sino de una medida que afectaba la esencia misma de toda institución sacerdotal: la suspensión de las ordenaciones. Con este decreto, Roma estableció que hasta nuevo aviso, los heraldos del Evangelio no podrían ordenar nuevos sacerdotes. El impacto fue inmediato y devastador. Decenas de jóvenes que llevaban años en formación, entregando su vida, su tiempo y su fe a una vocación clara, se encontraron de un día para otro en una situación de profunda incertidumbre. Para muchos de ellos, el sacerdocio no era un proyecto abstracto, sino una entrega ya vivida en lo cotidiano, ahora interrumpida sin una fecha de resolución definida. La medida no solo afectó a los seminaristas, sino a toda la estructura del movimiento, que depende del clero para sostener celebraciones sacramentales, comunidades locales y obras apostólicas en distintos países. Sin nuevas ordenaciones, la rama sacerdotal comenzó a envejecer sin reemplazos, generando un escenario preocupante donde con el paso del tiempo la institución corría el riesgo de perder su capacidad sacramental, algo que para cualquier movimiento católico equivale a perder el centro de su misión. Desde el Vaticano, la decisión fue presentada como un medio de presión pastoral, destinado a garantizar que antes de permitir nuevas ordenaciones se implementaran las reformas consideradas necesarias. Sin embargo, dentro de los heraldos, la medida fue percibida como un castigo desproporcionado y como una estrategia para debilitarlos sin recurrir a una disolución formal. Este contraste de interpretaciones profundizó el dolor interno y alimentó una narrativa de persecución que se extendió entre miembros y somentistas. Para los seminaristas, vestidos con el hábito y comprometidos con su vocación, la suspensión se convirtió en una herida abierta, un limbo espiritual marcado por la duda, la espera y la sensación de haber sido abandonados en medio de un conflicto que parecía no tener una salida clara. Lejos de cerrar la crisis, la suspensión de las ordenaciones terminó por consolidar un escenario de confrontación que sigue abierto hasta hoy. La relación entre el Vaticano y los heraldos del Evangelio quedó marcada por una desconfianza mutua que difícilmente podía resolverse con comunicados formales o gestos simbólicos. Para Roma, la intervención era una acción necesaria para proteger la doctrina, la libertad de conciencia y la salud espiritual de los miembros, aun cuando el costo humano y mediático fuera elevado. Para los heraldos, en cambio, las medidas adoptadas confirmaban la sensación de estar siendo sometidos a una presión constante que amenazaba con diluir su identidad y desmantelar una obra que consideraban legítima y fecunda. Esta polarización se reflejó también entre los fieles. Mientras algunos defendían la intervención como un acto de responsabilidad pastoral, otros la veían como una injusticia histórica contra uno de los movimientos más dinámicos del catolicismo contemporáneo.
El debate dejó de centrarse únicamente en hechos concretos y pasó a girar en torno a interpretaciones, emociones y visiones opuestas sobre el futuro de la Iglesia. Con el paso del tiempo, el conflicto adquirió una dimensión más amplia, convirtiéndose en un símbolo de una tensión mayor entre tradición y reforma, autoridad y carisma, obediencia y libertad interior. Cada nueva decisión, cada silencio prolongado y cada gesto ambiguo contribuían a mantener viva la herida. A pesar de los intentos de diálogo y de ciertas señales de apertura, la situación seguía sin una resolución definitiva, dejando a miembros, seminaristas y simpatizantes en un estado de espera permanente. Este caso demostró que las crisis eclesiales rara vez se resuelven de manera rápida o simple, especialmente cuando involucran identidades profundas y convicciones espirituales arraigadas. Lo ocurrido con los heraldos del Evangelio no puede entenderse solo como una disputa institucional, sino como un espejo de los desafíos que enfrenta la Iglesia al discernir carismas fuertes en tiempos de cambio. Y mientras no se alcance un equilibrio entre corrección y comprensión, este conflicto seguirá escribiendo nuevos capítulos, recordando que la historia aún no ha llegado a su desenlace final. Hemos llegado al final de este análisis sobre la verdadera razón por la que el Vaticano intervino a los heraldos del Evangelio, lo que nadie explicó claramente. Una historia que demuestra que detrás de cada decisión tomada en silencio existen procesos largos, tensiones profundas y consecuencias humanas que rara vez se explican al público. Más allá de simpatías o críticas, este caso nos invita a reflexionar sobre cómo la Iglesia enfrenta carismas fuertes en tiempos de cambio y cómo el equilibrio entre autoridad, libertad de conciencia y fidelidad espiritual sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestra época. Si este video te ayudó a comprender mejor lo que realmente está ocurriendo, deja tu me gusta ahora mismo, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde seguiremos profundizando en historias que pocos se atreven a contar con claridad. También quiero leerte, así que déjame en los comentarios qué te pareció el video, qué parte te sorprendió más y cuál crees que será el próximo paso del Vaticano en este caso. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en la pantalla porque continúa esta historia y es aún más interesante y apasionante que este.